Listo. Vamos a ver el manejo el día de hoy de lo que es excepciones en Python. Las excepciones generalmente se producen por diferentes tipos de errores que surgen, por ejemplo, al ejecutar el código de Python, dentro obviamente de tu propio código. También se pueden detectar errores o definir tipos personalizados de errores. Generalmente es posible que desee ver las descripciones y para eso hay una lista de secciones que nosotros vamos a ir investigando de lo que hay uno por uno, ¿ya? Para hacer una sección, primero tenemos que conocer un poco de lo que es la sintaxis. Entonces yo voy a poner acá, voy a poner un comentario y le voy a poner acá, amigos, sintaxis, ¿ya? Sintaxis de lo que es una sección. Para hacer una sección hay un bloque, este bloque se llama, es el bloque tree, ¿ya? Donde yo voy a poner acá el código que se va a ejecutar. Este es el código que va a ejecutar. Ojo, pero acá podría haber obviamente errores en este bloque. Errores en este bloque. Listo. Luego viene otra palabra reservada que es except. ¿Ok? Y acá se le debe colocar el tipo de error. Entonces yo le voy a colocar el tipo. Esto lo voy a poner en comentarios en varias líneas, ¿ya? Lo voy a colocar así. Espérenme un momentito. Y le vamos a poner en estos comentarios. Acá está. Ahora sí, para que no bote error. Después viene el except. En el except es el tipo de error. Acá está. Genial, el tipo de error. Y luego, en esta parte, tenemos que colocar as stop generalmente para manejar la excepción. Acá manejamos la excepción. Acá también el bloque except se ejecuta si el bloque, ojo, el bloque tree generalmente lanza un error. Después hay otra parte que es bueno que esto lo vamos a conocer, que es el bloque else, ¿ya? En el bloque else esto se ejecuta, va a ejecutar, se ejecutará, muy bien, se va a ejecutar si el bloque tree, acá, si el bloque tree se ejecuta sin errores. Se ejecuta sin errores, ¿ya? Y luego como último viene el último bloque, que es el final, ¿ya? El bloque final. Este bloque siempre se va a ejecutar, ¿ya? Este bloque, ¿ya? Siempre se va a ejecutar. Listo, amigos, ¿ya? Entonces es más o menos un poco la sintaxis, para ir conociendo generalmente cómo trabaja, ¿no? Vamos a admitir acá a nuestros amigos, acá para que no se queden ahí. Generalmente, cómo trabaja generalmente las excepciones dentro de Python, ¿ya? Cuando tú eres un programador en cualquier lenguaje, generalmente una buena práctica es que todo tu código esté envuelto dentro de una excepción, para que generalmente tú controles el error, ¿ya? Y para que no salga una mala experiencia. Imagínate que generalmente eso ya no pasa, pero antiguamente pasaba mucho de que cuando el usuario final probaba el código, a veces salían muchos errores que generalmente llamaban mucho la atención al usuario final, ¿no? Y le creaba mucho la desconfianza. Entonces, obviamente ahí, antes de pasar esos problemas, ahora tenemos muchas etapas. Hay una etapa de Cuba, hay una etapa de lo que es pruebas unitarias. Entonces eso ya se tiene un control mucho mejor. Pero una de las muy buenas prácticas que hay que hacer es que todo el código que nosotros estamos escribiendo, o generalmente que vamos a estamos escribiendo, o generalmente que vamos a necesitar, envolverlo dentro de una sección. A ver, les explico cómo. Dentro del tree, acá tenemos que poner todo el código que se va a ejecutar. Pero ojo, dentro de este código puede haber errores. Si hubiera un error, salta esta sección. Esta sección, ¿ya? Esta sección se ejecuta si el bloque tree, si todo este bloque tree lanza un error. Si no lanza un error, entonces tranquilamente se ejecuta el else. Ojo, si no lanza un error, se ejecuta el bloque else.
Y siempre el bloque finally se ejecuta, siempre el finally se utiliza, ¿ya? Tú me puedes decir, pero ingeniero, ¿y el bloque finally para qué puede servir? Claro, imagínate que tú estés abriendo un archivo de texto o estés abriendo un archivo de base de datos, y una de lo recomendable es cada vez que apertures un archivo con el método, con la función open, o accedas a una base de datos, ¿no? Desde este método finally cierres, ¿no? Uses la función close. Entonces, eso puedes usar para finally, ¿ok? Entonces, en conclusión, todo lo que nosotros vamos a escribir debe estar dentro del bloque tree, ¿ya? Ahí puede haber errores. Si hubieran errores, salta una excepción. Si no hubiera un error, salta el bloque else, ¿ya? Y el bloque finally siempre, pero siempre se va a ejecutar. Así hay error o no hay error, ¿ya? Así hay error. A ver, ahora, ya que conocemos un poco de la sintaxis, Python, como todo lenguaje de programación, tiene ya un bloque de errores que generalmente siempre ocurre. Miren, por ejemplo, imagínate qué es lo que pasa si yo divido 1 entre 0, ¿ya? 1 entre 0. Entonces, si yo lo ejecuto desde acá, entonces me sale el primer error que voy a tratar de controlar. Mira, me dice, si divido, no se puede dividir, dice 0 division error. Entonces yo lo voy a colocar acá para que vean este error típico, ¿no? Es una división por 0. Entonces, desde ahí yo lo puedo controlar, ¿ah? Entonces, si me sale este error, yo puedo ponerle acá en el exit, puedo poner este 0 división error, lo puedo colocar acá y le puedo decir qué es lo que tiene que hacer este bloque cuando salga ese error, ¿ya? Eso es lo que puedo hacer. Ahora, no es solo el único tipo de error que hay. Imagínate que ahora algo clásico que siempre nos sucede, ¿ya? Sobre todo cuando empezamos recién a programar, cuando nosotros queremos sumar un valor de tipo entero, con un valor de tipo string, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo ejecuto ahora, amigos, miren lo que sucede. Ahora me dice, hay otro tipo de error que es, no se soporta este operador. Entonces yo lo copio y este es el otro error. Segundo error, ¿ya? Ese es ¿cómo se llama este error? Se llama type error, ¿ya? No lo copié muy bien acá. Este es el otro error, type error, ¿ya? Este es el type error. Ahora, ok, pero vamos a seguir conociendo algunos errores, tipos de errores más, para poder luego controlarlo. Imagínate que tú tengas un diccionario, en este caso, que tenga estos valores, ¿no? Este es el key y este es el valor. Ya nosotros hemos visto eso en las clases pasadas. Y este es el key y el valor, ¿ya? Key valor, key valor y key valor. Imagínate que yo digo así, imprímeme, ¿ya? Imprímeme del diccionario, este es mi diccionario D. Yo quiero imprimirme la clave 3. Acá, ¿me debe salir un error? Por supuesto, porque la clave 3 no existe. Porque acuérdate, esta es la clave y este es el valor. Esta es la clave y este es el valor. Entonces yo quiero imprimir la clave 3 y la clave 3, el key, no existe. Entonces acá también me va a salir otro tipo de error. Entonces si yo lo ejecuto, entonces ahora me dice que es un error de tipo key error. ¿Vieron? Key error. Entonces ya vamos conociendo esos tipos de errores. Key error. Ahora, imagínate que yo tengo una lista. Esta lista le pongo L y le pongo los valores 1, 2 y 3. ¿Ya? Estos valores. Y luego quiero imprimir, en este caso, de la lista L, el índice 4, por ejemplo. ¿Existe el índice 4? No existe el índice 4. Porque esta lista empieza desde 0, 1 y 2. Y yo estoy diciendo que de la lista L me imprima el índice 4. ¿Existe el índice 4? No. Entonces se va a caer. Pero obviamente que se va a caer, pero quiero saber el tipo de error. Entonces yo lo ejecuto y ahora es un error de index, miren, index error. ¿Ok? Entonces otro tipo de error. Listo. Ahora, si estamos trabajando un poco ya con programación orientada a objetos, imagínate que yo haga lo siguiente. Si yo digo imprime, usa la función print, utiliza lista y utiliza, por ejemplo, un método que se llame footbar, por ejemplo. Obviamente es un método que no existe, pero yo quiero saber qué tipo de error me va a dar. Entonces lo ejecuto
y me dice que es un atributo error. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces te das cuenta que hay una serie de errores que el mismo lenguaje me va dando y de acuerdo a lo que yo voy desarrollando lo voy aprendiendo. O sea, cuando divido en cero, cuando deseo sumar variables de diferentes tipos, cuando no encuentro un índice, cuando no encuentro un valor, entonces te das dando cuenta que hay diferentes tipos de errores. Esos errores se llaman excepciones, ¿ya? Y lo que nosotros vamos a hacer en esta clase, vamos a aprender cómo controlar esas excepciones, ¿no? Y que no nos salgan esos errores, ¿ya? Entonces, yo le voy a poner acá, atrapando excepciones. Así le voy a poner, atrapando excepciones, ¿ya? Y este es el primer ejemplo que vamos a hacer, ¿ya? Cómo yo puedo atrapar una excepción. Imagínate que yo, en este caso, voy a digitar, en este caso, un número y yo quiero, voy a trabajar con la excepción value error. Entonces, mira, para eso voy a usar hacer mientras todo esto sea true. ¿Ah? Entonces, yo voy a pedir un número, ¿ya? Por teclado. ¿Ya? Entonces yo le voy a poner, pero lo voy a envolver dentro de la excepción tree. Entonces, no te sorprendas, ¿no? Si te sale error de frente, ¿no? Porque todo el método tree tiene que por lo menos tener un exec. ¿Ya? No puedes trabajar solo con el tree, tiene que tener un exec. Entonces le pongo x, una variable cualquiera, y acá le pongo input, y acá, amigos, le digo, en este caso, que digite un número, ¿ya? Digite un número. Listo. Entonces, si al momento que yo digite un número le pongo, por ejemplo, un carácter A, eso se va a caer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo ingreso un carácter A, él lo va a tratar de castear y lo va a tratar de convertir entero. Y como lo va a tratar de convertir entero, entonces ahí es donde va a saltar la excepción y se va a caer. Entonces, antes de eso, yo lo que voy a hacer es voy a salir, voy a hacer un break, ¿ya? Y acá voy a poner la excepción. Ese value error, ¿ya? Así capturo la excepción. ¿Ok? Value error. Entonces, acá yo le puedo poner en el mensaje que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, le pongo un print y por ejemplo, debe ingresar un valor válido, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Esto lo voy a comentar, ¿ya? Para que no aparezca. ¿Listo? Genial. Entonces le digo, acá me va a pedir que digite un número. Entonces acuérdate, este es el bloque principal. Si al momento que digitar un número, si yo digito un número, esto obviamente va a salir. Genial. Pero si no me va a salir una excepción, me va a pedir que debo ingresar un número válido. A ver, vamos a probarlo. Yo lo ejecuto y me dice que digite un número. Yo le pongo A, ¿no? Y se da cuenta que se dice, debe ingresar un número válido. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? No se está cayendo. ¿Por qué? Porque yo estoy capturando la excepción. Yo estoy validando, ¿ya? Y le estoy diciendo al usuario, no vas a salir hasta que tú no ingreses un valor que sea un número. ¿Ya? Entonces, si yo sigo ingresando acá y le pongo 20, ¿no? Entonces, ahí recién sale de la excepción. ¿Por qué? Porque ahí he utilizado en este caso break. Y en ese momento está saliendo de la excepción. Entonces, es la manera que yo estoy atrapando esa excepción, estoy validando cuál es el valor, y si el valor es válido, salgo del while en este caso, pero si no, estoy mostrando un mensaje que dice debe ingresar en este caso un valor vacío, ¿ya? Un valor vacío. Vamos a ver otro ejemplo para que se pueda entender. Entonces yo voy a crear acá un nuevo archivo y le voy a poner ejercicio.py, ¿ya? Pero ahora, ¿qué le parece si trabajamos con diccionario, ¿no? Imagínate, creamos un diccionario que se llame cursos y le ponemos códigos, ¿ya? Entonces vamos a crear el código que diga PC01, ¿no? Ese es el primer grupo de PC que hemos armado. Entonces le vamos a poner Python y le ponemos un 001, ¿ya? Listo. Luego le ponemos acá una coma y le ponemos el otro. Le ponemos acá PC002, ¿ya? Y le ponemos Python 002. Acuérdense que al momento de trabajar con diccionarios, esto, amigos, es la clave, este es el valor. Esta es la clave y esto es el valor.
Entonces, en este momento, si yo le digo, imprímeme el diccionario cursos, obviamente él me va a imprimir todo, ¿no? Lo ejecuto de acá y acá está todo el diccionario, ¿ya? Pero yo solo quiero que me imprima el curso 002, entonces lo único que hago, le paso el key, ¿no? Este es el key de acá. Entonces, si yo le paso solo el key en esta parte, lo ejecuto y ahora me aparece solo el Python 0202, porque es igual como si estuvieras haciendo una búsqueda por código, ¿no? Hace una búsqueda, va a un array y busca el valor y te devuelve el resultado, ¿ya? Pero ahora eso nosotros lo vamos a controlar con una excepción. Imagínate que vamos a hacer otra vez una excepción y para eso vamos a utilizar tree. Entonces vamos a poner cuál es el código del curso que tú quieres. Le vamos a poner una clave, ¿ya? Esta es la variable clave. Y voy a utilizar la función input acá. Y le voy a poner ingrese la clave. Ojo que la clave del curso va a ser este. PC1 y PC2. ¿Ya? Y luego, si todo está bien, entonces yo voy a imprimir del diccionario. ¿Cómo se llama el diccionario? Cursos. Voy a imprimir en este caso la clave. Ahí está. A ver, ¿cómo es esto? Acá estoy pidiendo que ingrese la clave en este caso por terminal, por consola. Esa clave va a ser un string, lo voy a guardar acá en esta variable clave. Y si es la clave PC002, me va a imprimir solo el curso Python 002. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. Pero ¿qué pasaría si yo ingreso una clave que no está? O sea, la PCP03 o 04. Ahí debería controlarlo. Entonces, para eso existe la excepción. Entonces le pongo acá un S, ¿ya? Y cuando no existe, tienes que hacerle un key error. Acuérdate lo que vimos anteriormente, ¿ya? Regresamos a los ejercicios anteriores y el key error es cuando no existía el valor que yo estoy buscando en el diccionario. Entonces acá yo le pongo ese key error y inclusive lo voy a guardar en un mensaje. Mensaje de error, ¿ya? Acá le pones as mensaje de error, ¿no? Ahí ya lo estamos controlando todo. Y acá imprimo y lo hago lo más pythónico posible y le digo, lo siento, hay que ponerlo junto, lo siento, y le digo dentro que no existe ese código que se está guardando en MSS error, ¿ya? Y le pongo acá inclusive no es una clave válida. Genial, ¿eh? No es una clave válida. Genial. ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Acá estás ingresando la clave. Si la clave existe, si todo va bien, lo va a imprimir. En el caso que no exista, esa clave que estás ingresando lo va a guardar en esta variable llamada MSError. Inclusive estás capturando ese valor. Y le está diciendo, lo siento, no es una clave inválida. Esto va a salir siempre y cuando la clave sea inválida. ¿Ok? O no exista dentro de este diccionario. Lo ejecutamos, ahora ingreso una clave. ¿Ya? Esta clave yo le voy a poner PC03. Le doy Enter y me dice, lo siento, PC03 no es una clave válida. ¿Ya? Pero yo voy a ingresar una clave que sí sea válida. A ver, ¿qué pasa? Entonces le pongo ahora PC01 y me dice, en este caso, seguramente lo he ingresado mal, PC01, sí, lo ingresé mal. Vamos a volver a ejecutarlo. Ahora sí, lo ejecuto. Es PC01 y ahí me dice, ¿no? Ingreso PC01 y me dice que es el curso de Python. ¿Ya? Entonces, genial. Entonces, ahí ya está. Estoy controlando siempre mi excepción. En este caso, cuando en este caso el valor no exista dentro de dentro de mi diccionario. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a incluir, de acuerdo a que hicimos en el bloque anterior, cómo es la sintaxis. No hemos trabajado todavía con else y con el bloque ni else y con el bloque finally. Entonces vamos a hacer un ejercicio 3, donde vamos a trabajar con esos dos bloques. Entonces yo le voy a poner acá, ejercicio 3.py. ¿Eh? Ejercicio 3.
Entonces voy a hacer un ejercicio muy simple para que se pueda entender. La idea es que se entienda un poco la funcionalidad de cómo trabajar con excepciones, ¿no? Eso es lo importante. Y después ya tú le puedes incluir cualquier bloque de código dentro de tree o dentro de except o de else, ¿ya? Entonces, miren, yo lo que voy a hacer es, voy a usar nuevamente un tree por acá y yo le voy a decir de frente, ¿no? Voy a dividir 2 entre 0, ¿ya? Acá ya sé que me va a salir error. Entonces, pongo acá una excepción, ¿ya? Y le digo con un print que me aparezca el mensaje. Acá entra a esta excepción porque ha ocurrido, ha ocurrido un error, ¿ya? Por eso entra excepción. En caso contrario, mira, en caso contrario, si no ocurriera un error, entonces sale, como le dije, la parte del bloque de else. Entonces acá entra al else cuando no ha ocurrido ninguna excepción. ¿Ya? Vamos a ponerlo bien, ninguna excepción. Y entramos al último bloque, que es el finally, ¿ya? Cerrando los objetos correctamente. Ahí está, ¿no? Ahí estamos sacando ya todo el provecho de lo que es excepciones, ¿no? Entonces vamos a evaluar este tree, este bloque. Este es el bloque de código, no te olvides. Este es el bloque de código a evaluar. Sabes que acá puedes tener líneas de códigos, las que tú puedes decir. Entonces, si acá esto va a saltar una excepción, porque al momento de dividir 2 entre 0 me va a saltar esta excepción, ¿ya? Y ya no va a ser el else, ya va a obviar el else, pero sí va a ser el final. Miren, vamos a probarlo. Entonces yo lo voy a ejecutar, ¿ya? Ok, y me dice, mira lo que pasó. Entrando a esta sección ha ocurrido un error. ¿Por qué? Porque he dividido 2 entre 0. Y me ha salido el final, mira, cerrando los objetos correctamente. Entonces, lo que aparece en el final te va a salir sí o sí, hubiera o no hubiera error. Pero ¿qué pasa si no hubiera error? Divido 2 entre 2. Yo esto lo ejecuto, ¿ya? Y miren lo que me aparece ahora por pantalla. Me dice, entra al else, ha entrado al else acá. No ha ocurrido ninguna excepción, o sea, no ha ocurrido ningún error, pero ha seguido entrando al final. Entonces, el exit, mejor dicho, lo ha descartado. Obviamente porque por ahora no ha ocurrido ningún error, en este caso, dentro de nuestro código, ¿no? Entonces, esa es la manera de ya trabajar con el tree, con el exit, con el else y con el final al momento que tú escribes diferentes bloques de código y quieres controlar de manera correcta el funcionamiento del mismo.